La cacería por parte del régimen ya comenzó. A quienes llevaron adelante lo que muchos creemos fue un milagro país, es decir, contra todos los obstáculos llevar adelante un espacio democrático en medio de una tiranía y además con tal éxito, un éxito que además duplica cualquier proyección optimista, incluso del mismo comando de campaña de María Corina Machado. Vamos a hablar con Juan Pablo Guanipa. Voy a esperar a que me salude por acá para invitarlo. Y hay muchos detalles que quiero que ustedes tengan en cuenta para que se involucren. Por ejemplo, tenemos ahora en Twitter un hashtag que es apoyo a la comisión de primaria. En la medida de lo posible, háganse eco de ese hashtag. Ya es tendencia en Venezuela. Solo tienen que colocar una idea, lo que sientan en este momento. Evidentemente, para todos quienes participamos en esa primaria, lo que nos embarga es un sentimiento de solidaridad, también de agradecimiento. En este momento no es solo ese anuncio de una investigación por parte de la Fiscalía de Maduro, sino también que de forma individual han estado llamando a miembros de la comisión de distinto rango, les han dicho que conocen sus nombres, su dirección, su teléfono, las placas de sus vehículos, incluso los nombres de sus seres queridos para amedrentarlos. Y por eso es que tenemos que estar encima, debemos estar encima de este pedimento y además lograr que esta sea solo una pataleta, una amenaza y no prospere a medidas que quizás sean más radicales a las que nos tiene acostumbrados el régimen de Maduro. Estoy con Juan Pablo Guanipa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por aceptar esta conversación. Saludos, Carla. Tienes mucho más luz que yo. Eso me preocupa, pero no importa. La Para bajo, adelante. la bajo. ¿Quieres que la baje? No, chica. No, estoy echando broma. Tranquila. Pero es que además que es muy fácil que yo me vea blanca porque soy transparente. Sí, señor. Pero ha habido además bajones de luz durante todo el día, por lo menos en 11 estados, Sí, ¿no? señor. El tema de la electricidad sigue siendo un tema grave. Aquí en el Zulia, como siempre, apagones todos los días, bajones permanentes. Eso es algo de nuestra cotidianidad. Quiero empezar por esto, que se ha convertido en una elección, siento, después de la primaria. Fíjate la respuesta del país, de los distintos sectores del país, ONG, partidos políticos, políticos de forma individual, influencers, periodistas, para unirse a una campaña en apoyo irrestricto a la Comisión Nacional de Primaria. Pero la pregunta es, ¿crees que esto se quede una amenaza porque al final el régimen sabe que debe cumplir el acuerdo de Barbados o crees que estén dispuestos a cruzar la línea roja? Mira, primero debo decir algo. Siempre criticamos mucho y es normal y todos los políticos tenemos que estar abiertos a la crítica. Pero yo tengo que reivindicar la elección de la Comisión Nacional de Primaria. Porque fíjate tú que la plataforma unitaria dice, señores, si nosotros queremos hacer una elección que tenga confianza y credibilidad de la gente, tenemos que colocar a gente proba en la Comisión Nacional de Primarias. Y se puso gente muy proba. Y todos aceptamos esa comisión, incluyendo quienes no eran parte de la plataforma unitaria, como es el caso de María Corina. Después que comienzan a desarrollarse las actuaciones de la comisión, algunos dijeron, pero esta gente tendrá el talante para aceptar las presiones del régimen. No es fácil, porque son académicos, porque esto, porque lo otro. Mira, la valentía, la gallardía que han tenido, yo creo que eso le da ejemplo y testimonio a cualquier valiente de cualquier parte del mundo. Lo que esa gente ha hecho es labor de patria. Lo que esa gente ha hecho es una hazaña frente a los detractores internos y a los detractores externos. Los externos es el régimen de Nicolás Maduro, que hicieron todo lo posible. Ahora hablan de fraude, cuando esa comisión llegó hasta a solicitar acompañamiento del Consejo Nacional Electoral y la respuesta fue que le dieron la orden a todos los rectores para que renunciaran y para que se fueran del CNE. Orden que lamentablemente cumplieron los que eran opositores y estaban en el Consejo Nacional Electoral, quizá con la esperanza de que en el nuevo proceso de selección los volvieran a colocar como integrantes, y lo digo con todo cariño y con todo respeto por ellos, pero no compartí esa decisión de renunciar. Bueno, vino la renuncia después de 3-4 meses que nombran al nuevo CNE, también en una actuación inadecuada, porque mientras gente de la oposición siga negociando con el régimen al de tal
debilita la capacidad negociadora de la oposición. Vinieron los nuevos rectores y entonces allí sabes lo que pasó. Que bueno, que ahora ellos sí tenían que participar y la comisión dijo, hermanos, los buscamos, no quisieron, hicieron esto, ahora vamos solos. Y es lo que para ir un hicieron. poquito más allá, y perdona que te interrumpa, ahora con este señalamiento, supuesto señalamiento, de que la primaria incurrió en usurpación de identidad y todas estas cosas que las podemos conversar si quieres más adelante. Claro, cómo no. Pero es que el propio Consejo Nacional Electoral, cuando se acercó a querer ayudar en la organización de la primaria, jamás dijo que era un proceso ilegal. No, para nada. Es decir, el CNE es la mejor demostración de la legitimidad de la primaria. O el discurso incluso de los miembros del régimen no era en ese momento que la primaria era un proceso ilegal, era que no iba a poder realizarse sin el CNE. Es decir, que ahí está quizás la base o la prueba más contundente de esta farsa basada en la histeria por los resultados que ni la oposición esperaba, ¿no? Ahora, fíjate, cada vez que pasaba algo, yo escuchaba a los profetas del desastre diciendo, eso no va a funcionar, a los del régimen y a algunos de la oposición, vamos a decir las cosas como son. Y yo asistí a algunas reuniones en las que pasaba algo, señores, las primarias muertas y sepultadas, las primarias no van, hay que ponerle la lápida a la primaria, esperamos que sea el régimen el que se la ponga, pero que no se la ponga fulano. Mira, yo escuché todo lo que te puedas imaginar sobre lo que supuestamente iba a pasar con el desastre que era esa primaria. Y el desastre de la primaria se convirtió en una masiva participación ciudadana que dejó asombrado a todo el mundo, porque todo el mundo, o mucha gente tenía la idea de que había mucha desinformación, que la había, y que era muy difícil que la gente participara, pero la gente no es tonta, y la gente dijo, yo quiero participar. Y fíjate, fue una primaria vapuleada por el régimen, vapuleada por sectores de la oposición, una primaria que no contó con recursos ni con logística, una primaria donde los candidatos renunciaron y se acabó la competencia. En esa primaria no hubo competencia, vamos a decir las cosas como son, porque el que quedó, que fue Prosperi, hizo la trastada que hizo, que yo cuando lo vi, que dijo que yo no sé dónde voto, mira, cuando dijo eso, yo dije, pero bueno, ¿este carajo en qué está pensando? ¿Este carajo qué está haciendo? Pero, ¿Será que lo ¿cómo es eso que no hubo cooptaron? competencia? No hubo competencia en ¿Cómo la que no hubo primera, competencia? porque María Corina corrió sola. Lo dices por la distancia en la preferencia Claro, de la claro. soberanía Una popular. primaria en la que quien gana con 93 puntos, Sí. allí no hay competencia, no hay competencia. Pero a pesar de que no hubo competencia, la gente quiso ir. Es lo que te quiero significar. Okay. Mira, yo fui candidato a gobernador y yo para ser candidato tuve que ir a una primaria. Y en esa primaria hubo mucha competencia. Competimos la señora Evelyn de Rosales y yo de una manera muy dura. Y con toda esa competencia participaron 220,000 personas. En la primaria del domingo, sin competencia, participaron en el Zulia casi 300,000 personas. Ese es un punto fantástico el que destacas, porque por lo general la población votante, cuando siente que ya hay un ganador, no encuentra motivación adicional como para participar. Así sería la necesidad del país de decirle tanto a oposición como al régimen que la decisión era inamovible, ¿no? Totalmente, totalmente. Es lo que tú dices, es como un respiro. Yo quiero participar en este proceso, yo quiero ser parte de esa historia. No, pero es que ya eso está resuelto. No importa, yo voy, yo voy. Y la gente fue masivamente. Nosotros fuimos a los centros, yo estuve recorriendo centros en Maracaibo y en San Francisco, y era impresionante la cantidad de gente que había. Si te digo algo, la mayoría de la gente que yo vi era gente mayor. Yo siempre trato de buscar una explicación a eso. La primera explicación es que la mayoría de la gente que se ha ido del país son jóvenes. La segunda explicación es que muchos jóvenes no han podido inscribirse en el registro electoral. Y la otra explicación es que también hay una situación en la juventud de sentir que no tienen futuro, que su futuro está muy comprometido y quizás algunos decidieron no ir. Hay por varios esa motivos razón. también. El Sí. primero, en Argentina, que era una No población hubo bien proceso. importante, no hubo proceso. Tampoco lo hubo en Tel Aviv. Y además, tú debes tomar en cuenta que cuando estamos hablando de la primaria, se creó también un poco de miedo al decir que si tú actualizabas tus datos en el exterior ibas a terminar con tu información una especie de lista tascón. Yo lo que siento ahora es que los venezolanos
quienes no participaron sienten que se perdieron la fiesta. Como decía hoy, esta mañana, Carlos Acosta, se perdieron la fiesta y no se quieren volver a perder la fiesta. Es decir, lo que esto marcó como pauta para el resto del país es que no van a querer dejar de estar allí. Y la gran lección es que a Venezuela hay que acompañarla en el desierto, cuando no está de moda, cuando nadie habla de ella, cuando no hay oportunidad, porque tú vas a querer estar allí cuando exista la oportunidad. Y yo sé que hay un sentimiento de frustración y de un poco de culpa, de no haber sido quizás tan decididos como quienes estuvimos allí ese día en la primaria, porque la verdad es que al principio era más fácil dudar, era más fácil que se lograr imponer el hecho de que frente a una tiranía, ¿cómo tú vas a salir con el voto? Eso le habrá pasado a más de uno y ahora estamos entendiendo el poder que además va más allá de oposición y de régimen. Es decir, el pueblo no le prestó atención, fue el líder, a pesar del miedo, a pesar de las amenazas de Diosdado. Yo nunca había visto a un Diosdado tan desplazado como en esta oportunidad. Sí. Que por cierto hice un video sobre Diosdado, porque Lo vi. lamentablemente mucha gente en la oposición tiene la tendencia a decir, ¿viste lo que dijo Diosdado? Y yo me pregunto, ¿es que no conocemos a ese personaje? No sabemos cómo actúa, no sabemos cuáles son sus intenciones. Además, no sabemos que es un mentiroso contumaz. Esa actitud de Diosdado de decir, no, mira, ya yo sé quién es el candidato es Manuel Rosales, bueno, Manuel Rosales no se inscribió, no, mira, es que ahí no va a haber primaria, yo les garantizo que primaria no hay, y la primaria se dio. Conclusión, no le paren a Diosdado, no puede ser un vocero creíble para nosotros, y eso tenemos que tenerlo muy claro. De ahora en adelante, la gente en la alternativa democrática tiene que saber cuál es la intención de quienes desde el régimen hablan para tratar de confundirnos, porque tienen un control muy superior de los medios de comunicación. Pero ¿no te parece eso es una realidad. Justamente que después de haber obligado, amedrentado a medios de comunicación social para que se censuraran o se autocensuraran y que fingieran que la primaria no existía, que no pronunciaran la palabra primaria, el régimen es el que tiene 2 días haciéndole campaña a la Totalmente. primaria? Yo te digo algo, en el tema de comunicación política y de estrategia comunicacional, el régimen de Nicolás Maduro está fallando. Está fallando porque ¿qué debieron hacer ellos frente a la primaria del domingo? Callarse la boca, dejar que pasara. Señores, nos dieron el carajazo, no nos dimos cuenta, no lo previmos, pensamos que con tanto golpe que le habíamos dado, ya la primaria perdió su sentido, ya eso no tiene nada que ver. Y no pasó así, la gente fue y votó. Ellos han debido como pasar la página rápido y seguir con su estrategia, pero ahora se engancharon ellos en la primaria y se engancharon en la primaria con algo absolutamente inverosímil, porque como te dije, la selección de los integrantes de la comisión fue excelente, salvo la vicepresidente. Se pelaron con la vicepresidente. La vicepresidente demostró que estaba vinculada al régimen, en el mejor de los casos, vinculada al régimen. La señora María Carolina Uzcategui, porque es que yo creo que esas cosas también hay que decirlas, Carla. Es decir, yo hablé con la señora Uzcategui y le dije, ¿cómo es posible que tú estés haciendo eso? ¿Cómo es posible que tú, habiendo sido electa para ser integrante de la comisión de primaria, seas ahora detractora de la primaria, cuando viniste a mi ciudad y recorriste el país diciéndole a la gente que en cualquier circunstancia la primaria tenía que ir? ¿Qué te pasó? Y tengo su grabación y la voy a sacar, porque es que esas cosas hay que decirlas. Y en la grabación que me envía, que la tengo guardada, me dice que su objetivo fundamental es impedir que la primaria se dé. Wow. Entonces, yo te digo, nosotros, bueno, tenemos gente que lamentablemente es cooptable por el régimen. Pero, y yo creo que aquí, también tenemos gente, Juan Pablo. No, chica, pero como arroz. Como los miembros que sí se quedaron de la Comisión Nacional de Primaria, mayoría. Los testigos, la gente que puso su casa, sus negocios, a pesar de que conoce las consecuencias de ponerse del lado correcto de la historia, la gente que caminó hasta su centro de votación en zonas populares porque el servicio de transporte sabemos que no funciona, el sacrificio de quienes estuvieron en el exterior. Y yo quisiera que la gente en sus comentarios nos contara lo que le costó llegar al centro, el sacrificio que tuvo que hacer, quizás tuvo que volar a otro estado en su propio país, o quizás tuvo que caminar, o tuvo mucha gente que llegó a su centro natural, Carla. Mucha gente que llegó a su centro natural y al llegar al centro, pero bueno, no hay una primaria. No, pero es que tú estás nucleada, tú tienes que ir a otra parte. Y la gente iba a otra parte. Y otra gente que tienes que anotar en esa lista son los presidentes de las comisiones regionales. Mucha gente no sabe la persecución a la que fueron sometidos.
los presidentes de las comisiones regionales de primaria. Y yo aprovecho para felicitar aquí a la del Estado Zulia, que es Diana Romero, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Y en ella felicitar a todos los presidentes, porque los persiguió el SEBIN, los persiguió el DIGESIN, los persiguieron hasta sus casas. Y es gente que no está acostumbrada a esto. Yo estoy acostumbrado, los dirigentes políticos estamos acostumbrados, pero esa gente no. Y esa gente sintió su seguridad vulnerada y a pesar de eso, agarraron, engarruñaron los dedos de los pies y se abrazaron y echaron para adelante y resolvieron la situación en cada uno de los estados. Tú mencionabas el Zulia fue impactante la participación, en Barinas fue apoteósica la participación y Cogede fue toda una sorpresa, no sé si te diste cuenta, pero sobre todo en las zonas populares. Sí. Es decir, con toda la campaña que se hizo para confundir, para desinformar, para bloquear el buscador, para después bloquear el servidor, para la contabilización de los votos. Todo lo que hicieron, incluso arrestos obviamente ilegales a voluntarios quienes simplemente repartían panfletos para hablar, para dar información sobre la primaria. El hecho de que se persiguiera el financiamiento a la primaria, una primaria autogestionada, en partidos políticos o en individuos quienes quisieron colaborar para que el proceso se materializara. Todo lo que hicieron y además yo siento que la confusión en las cifras, porque Diosdado decía que eran solo 600.000, después Maduro que eran apenas 700.000, luego Jorge Rodríguez 800.000, lo que le faltó fue entender que tenían que sumar todo eso y añadirle por lo menos 500.000 votos más. Pero mira, ¿cuál es la gran lección país que aprendimos después del domingo? ¿Cuál crees que es? Mira, yo en primer lugar te digo, yo siempre lo he dicho, en momentos de dictadura hay distintas vías para buscar la solución de la presencia de la dictadura en el poder. La vía electoral es una de las vías, no es la única vía. Hoy, en este momento, la única que tiene algo de viabilidad es esa vía electoral. Y es totalmente legítimo que nos abracemos a esa vía electoral y que lo hagamos sin absolutamente ningún complejo. Yo creo que el gran aprendizaje de esta jornada es el impresionante talante democrático de los venezolanos. Mira, yo me quedo asombrado porque es que en una elección primaria normal se espera la votación del 10%. El 10% es un exitazo. Y esta cuestión casi llega al 20%, lo que quiere decir que la participación de la gente, a pesar de todas las circunstancias que tú has descrito, fue una participación masiva. Este pueblo no se rinde. El gran fracaso de Maduro y su gente es que no han logrado que la gente asimile lo que ellos plantean como sistema social para el país. No lo vamos a asimilar. Nosotros tenemos la democracia en nuestros tuétanos. Nosotros estamos totalmente convencidos. Ellos pueden cambiar el sistema educativo, pero en la casa siempre habrá unos padres que estarán pendientes de sus hijos y que verán qué fue el contenido que vieron en el colegio e irán a pelear con el maestro si es necesario. Pero lo que es la libertad y la democracia son valores que están totalmente involucrados con el ser venezolano y eso nos auspicia esperanza, porque eso quiere decir que estos tipos se van a ir. Hoy o mañana se van para el bien del pueblo venezolano. Y ya que tú hablabas de la participación histórica en cualquier primaria, en la primaria en la que resultó vencedor Enrique Capriles en el 2012, él ganó con 1.9 millones de votos. Estamos hablando aquí de casi 2.5 millones de votos. Es decir, allí está también la valía de la legitimidad de esta elección de María Corina Machado, a quien tú defines como ahora la figura hacia la cual o en torno a la cual la oposición venezolana debe hacer fuerza. Pero entonces va mi pregunta aquí, a un debate que también está surgiendo. María Corina Machado es, para los partidos tradicionales, la candidata de la oposición para el 2024 o empieza con ella y es ella, de alguna manera, líder de la oposición. Mira, María Corina Machado es las dos cosas. Es las dos cosas, porque tú no tienes un criterio para definir un liderazgo superior al criterio democrático. Acabas de hacer una elección para elegir un candidato. En esa elección, la señora María Corina Machado gana abrumadoramente.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acompañarla, sin ninguna mezquindad. Yo siempre lo dije, Carla, cuando fui precandidato de Primero Justicia a la presidencia de la República, dije, el nombre del candidato es un accidente. Quien gane la primaria, ese es, no importa quién sea. Bueno, ganó María Corina, vamos a acompañarla. ¿Y vamos a acompañarla a qué? Vamos a acompañarla a presentar un gran plan para el país, a animar a la gente, como obviamente a partir del domingo va a estar mucho más animada, como tú dices, los que fueron y los que no fueron, pero también acompañarla para que sus derechos políticos, que son los derechos políticos de la gente, porque yo lo decía muchas veces, aquí el problema no es María Corina Machado, aquí el problema es que la gente está creyendo en ella, es la gente, es la población, y si ella está ganando el apoyo de la gente, ¿por qué tú vas a desconocer eso? ¿Por qué tienes que buscarle los lunares y las verrugas y todo lo que pueda tener? Y hay que Si reconocer que tuviste un mensaje muy importante después de ver a Enrique Capriles retirarse de la primaria. Cuando tú decías, seguimos teniendo primaria y nuestro compromiso país como partido tiene que ser seguir firmes para colaborar con la logística y la organización. Y te Eso voy es algo a decir algo, muchos te Carla. aplaudieron. Yo te voy a decir algo. Pregunta para que veas cómo fue la participación de Primero Justicia en la primaria, en todas las mesas, en todos los centros, en el monitoreo, en todo, porque le pedimos a la gente, yo le decía a la gente, se me pone en la franela amarilla, que se vea que aunque no tenemos candidato, tenemos una cosa más importante, que es el amor a Venezuela, que es lo que nos une como gente que siente que el país no puede seguir por donde va y que tenemos que lograr que el cambio se produzca. Y yo creo que es necesario reconocer, en mi caso a Primero Justicia, pero a todos los partidos políticos, que algunos sin candidatos y otros con candidatos decidieron acompañar, sabiendo además cuál iba a ser el resultado. Yo no Porque sé es que si estábamos conscientes. Yo no sé si tú votaste nulo y yo no te voy a pedir esa respuesta, no te la voy a pedir. Pero la verdad es que cuando, por ejemplo, entrevistamos a Gustavo Marcano, yo le hice esa pregunta porque era una pregunta como ahí, tú sabes, ¿no? Incisiva, y él me dijo, no, yo no voté nulo. Yo quería que mi voto valiera. Pero también hay que tener cuenta que el tercer lugar se lo llevó El voto los votos nulos, ¿no? Pero sí siento, al principio sentíamos que no había una dirección clara para los militantes del partido de si escoger a un candidato o no. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Se les dio libertad partidista Mira, o la gente decidió que el voto valiera? yo fui uno de los que propuso que no apoyáramos a ningún candidato. Yo dije, lo importante es que nosotros impulsemos la primaria, que nosotros vayamos a votar y que nosotros asumamos la responsabilidad a la que nos comprometimos. Solamente en el Zulia teníamos casi 2.000 miembros de mesa. La idea era en todo el país acompañar y lo hicimos. Pero yo dije, si nosotros nos ponemos en este momento con lo traumatizados que estamos por la situación interna, por la renuncia de Enrique, etcétera, etcétera, a votar por otro candidato, vamos a fracturar más al partido. Vamos a llevar al partido a una situación mucho más compleja. Entonces, por la unidad del partido, vamos a no apoyar a nadie, sino que cada quien vaya y vote por quien quiera. Y eso fue lo que hicimos, pero fue por esa razón, porque me parecía a mí que someter al partido a una confrontación para definir especialmente entre Prosperi y María Corina iba a ser una guerra interna absolutamente inadecuada para unos momentos antes de esa primaria, porque Enrique renunció 15 días antes de la primaria. ¿Cómo ves la posibilidad de que Estados Unidos exija cumplir ese ultimátum que le dio a Maduro de antes de noviembre, soltar a todos los presos políticos y además levantar la inhabilitación, sobre todo a María Corina? Pues. Mira, yo creo que Estados Unidos ha actuado con muchísima seriedad en todo esto. Ellos están haciendo su negociación directa con el régimen y luego vino la plataforma y tuvo la reunión también con el régimen. Y la información que yo tengo es que hay un acuerdo que no está escrito en el papel que todos conocemos, pero que sí está escrito en un papel privado que tiene que ver con las habilitaciones. Bueno, aquí toca un rol importantísimo de los Estados Unidos y yo aspiro a que ellos sean muy contundentes en la exigencia de eso, porque indudablemente eso coopera con todo lo que es la democratización del país. Entonces, ojalá que los Estados Unidos
actúen con mucha fuerza con eso y hagan las exigencias que tienen que ver con la habilitación de todo. Obviamente, la más importante en este caso, ojalá me habiliten a mí también, pero que habiliten a María Corina, Por que es la que supuesto. está al bate. ¿Cómo calificarías tú, cómo tipificarías tú el delito que confesó Jorge Rodríguez al decir que infiltraron las primarias, que mandaron Mira, gente a espiar y todo mira, eso? yo diría que nosotros tenemos que saber cómo actúan ellos y tenemos que saber lo que ellos han hecho. Ellos inventaron una constituyente y para la elección de esa constituyente no fue ni su gente y mintieron hasta el punto de que Smartmatic tuvo que decir que habían inflado esa votación y viene ahora Jorge Rodríguez con qué autoridad, por Dios, a acusarnos a nosotros de cuál fraude. O sea, como dicen algunos memes por allí, pues, o sea, estás bravo porque la oposición tuvo una primaria y tú querías ganar esa primaria. Entonces ahora te pones bravo. No, hermano, ellos han demostrado que no tienen ningún talante democrático y no pueden ellos venir a dictar cátedra de cómo funciona una primaria o de cómo funciona una elección, porque sabemos lo que han hecho con el Consejo Nacional Electoral. Así que yo creo que lamentablemente aquí no hay justicia en Venezuela, pero quien está cometiendo delito, evidentemente Jorge Rodríguez, es la señora Cilia Flores, es el mismo fiscal que yo no reconozco como fiscal, porque él no fue electo por el mecanismo que establece la Constitución para elegir un fiscal, que está Tarek William Saab, el propio Nicolás Maduro, el señor Diosdado Cabello y los colaboracionistas de esa gente, comenzando por el señor Brito, que me da vergüenza que alguna vez haya sido integrante de Primero Justicia. Es un ser repulsivo. Así lo puedo calificar con toda tranquilidad de conciencia. Una persona que por dinero vendió su conciencia, vendió su moral, vendió su dignidad y hoy es instrumento del régimen de Nicolás Maduro. Hay una rueda de prensa de ellos, no sé si la viste, hay que ver la cara de la gente que está alrededor de un señor al que le dicen el burro Martínez, que supuestamente es candidato presidencial y que sale allí rodeado de esa gente. Hay que ver quiénes son y tenerlos muy claros para tenerlos, yo diría que identificados, que bueno, que le caiga leña también a la primaria en el mismo orden de la estrategia del régimen de Yo Nicolás Maduro. Así que esa gente hay que tener... le preguntaba ayer a Andrés Velázquez sobre lo que podría ser ahora, obviamente en el marco de lo que pasó el domingo, o después de lo que pasó el domingo, la posibilidad de esto que algunos han llamado un comando unitario. Es decir, hacer una especie de comando de todas las organizaciones políticas. María Corina ya dijo que iba a llamar a empresarios, a políticos, a todos los partidos. ¿Y en qué se puede convertir esto? Es decir, ¿cómo van a hacer una sala situacional donde ella probablemente, como tú bien dices, va a tener la batuta, pero como ella misma ha invitado a los demás, como es lo lógico, como haría cualquier estadista, ¿no?, a participar al resto, y además hasta se ha congraciado con Gerardo Blay, es decir, después de haber sido muy crítica de los procesos de conversación, de negociación con el régimen, le ha dado un espaldarazo a Gerardo Blay, porque seguramente ella sí sabía que era lo que no se estaba firmando, el acuerdo que no estaba en el acuerdo. Pero la manera en la que se pueden articular ahora todas estas fuerzas para hacer un solo país de cara a lo que viene, Juan Pablo. Mira, yo le decía a María Corina cuando ganó que yo le recomendaba que asumiera que el triunfo es de los humildes y que es muy importante que quien triunfa actúe con magnanimidad y que hable con todos y que se pueda hacer un gran comando. Y eso yo lo apoyo, pero con una sola condición, que haya un examen de admisión. Ahí no puede entrar cualquiera. Claro, es que aquí tenemos que estar claros en qué es lo que queremos. Y lo que queremos es que haya un cambio político en Venezuela. No me digan, como me dicen algunos opositores, es que, cónchale, ustedes tienen que llamar a los de la Alianza Democrática porque ellos también son opositores. Hermano, por favor, o sea, estemos claros en que es gente que fue comprada por Nicolás Maduro. Es decir, vamos a traducir comprada. Les dieron dinero del Estado venezolano para su beneficio personal y para que simularan ser opositores y actuaran en función de los intereses del régimen de Nicolás Maduro. ¿Y lo vas a meter en tu comando, en tu comando mayor? Nunca jamás en la historia, porque eso quiere decir que si en el Estado Mayor
tú metes a esa gente, bueno, entonces el contrario va a estar siempre enterado de todo lo que tú estás haciendo, de tus estrategias, de tus tácticas, de tus acciones y de todo. Así que yo sí creo que hay que hacer un examen de admisión. Ahora, tú me dices, Andrés Velázquez, Delsa, y comenzamos a nombrar gente, y te aseguro que nos sobra gente que va a participar en ese comando y que esa gente está comprometida con el cambio en Venezuela. Así que los que están en esa otra tónica, yo estoy convencido de que son una minoría y que la gente no es tonta, la gente los va a distinguir, como lo distinguió en Barinas, porque cuando se hizo el proceso en Barinas, recuerda que el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro sacó la candidatura de Claudio Fermín e intentaron hacer ver que esa era una candidatura de oposición. Y el que ganó, yo creo que no lo conocía nadie, pero la gente dijo, no, este es el de la oposición. Y la gente votó mayoritariamente por el que ganó. Tenemos un debate que lo podemos dejar para otro día, pero yo todavía me sigo preguntando para qué no sirvió ese gobernador. En fin. Bueno, porque muchas veces pasa, Carla, muchas veces pasa que tenemos líderes y que cuando esos líderes ganan una gobernación o una alcaldía, perdemos a un líder, perdemos a un luchador, aunque ganemos un alcalde. Y eso hay que considerarlo, un alcalde, un gobernador. Eso hay que considerarlo en el sentido de que la gente que esté en un cargo público tiene que saber que su objetivo es lograr el cambio político, no mantenerse en el poder. Exacto. Muy bien. Mira, el himno nacional se cantó en 80 ciudades en el mundo. Básicamente toda Venezuela. Eso fue lo que pasó el domingo. Yo quería hacer este comentario porque siento que la gente, el venezolano, ya no quiere polarización, quiere democracia. Y además, no solo aspira a que el país recupere la democracia y la libertad, empieza a practicarla desde ahora. Es decir, eso que quiere en su futuro lo honra desde este momento. Esa jornada yo creo que nos dio grandes lecciones. Ver a un Simonovich que siempre ha tenido una posición tan frontal contra el régimen, no es que la minimizó ni eso amainó, es que se puede ser fuerte valiéndose de la democracia. ¿No sientes que eso fue lo que pasó? Porque Venezuela no escogió a un candidato guabinoso, uno que se acercaba al régimen, uno que hablaba de normalizar a Maduro, uno que estaba proclive a las burbujas, que habla de la maravilla de tener 200 restaurantes nuevos o tener tiendas de lujo con marcas carísimas. No, eligió, aun cuando optó por la decisión de la ruta de la paz y electoral, eligió a una candidata quien siempre ha desafiado de manera frontal al régimen. Entonces quieren firmeza, voto, pero también quieren firmeza y fuerza. ¿No crees tú que esa es la lección? Yo creo que eso es parte de la lección y eso nos lleva a la conclusión de que no es necesario que tú tengas que doblegarte en tu visión, en tus valores, ni nada de eso para lograr un cambio político. Yo creo que nosotros tenemos que ir hacia ese cambio político con fuerza, con contundencia, y eso es lo que está haciendo María Corina. Que quizás María Corina deba hacer algún cambio estratégico en función de ir facilitando que el proceso se dé, eso es posible, pero nunca un cambio en sus valores, nunca un cambio en sus principios, nunca un cambio en lo que ha significado su talante durante todo este tiempo. Yo creo que María Corina también está cobrando una coherencia de muchos años y eso es algo que también es así. Pues entonces, yo te digo, yo estoy tranquilo, estoy contento por el país, no creo que ya la lucha esté librada, no creo que ya María Corina es presidente, yo creo que comienza un camino difícil, un camino escabroso, un camino con muchos obstáculos, pero nosotros estamos dispuestos a ella, que es la líder elegida por el pueblo venezolano, acompañarla con criterio, acompañarla. Hay muchos que dicen, pero no le vamos a dar un cheque en blanco. Bueno, el pueblo le dio un cheque. Yo no creo que sea en blanco. Ella tiene que llevarnos hacia el proceso electoral y lograr sacar a Nicolás Maduro. Ese es el gran objetivo. Dos cosas rápido. El gran reto. ¿Qué mensaje le darías al poco pueblo chavista que queda en este momento? Porque decían que era 20%, pero 11% quiere que no esté más Nicolás Maduro. A ese pueblo chavista que no ha podido elegir a su candidato al 2024 a través de una elección primaria. Mira, yo creo que muchos chavistas votaron en la primaria del día domingo. Y yo le diría a los chavistas que ellos tienen derecho a pensar y a aspirar a merecer un mejor país, que ellos no pueden depender de una bolsa CLAP cada 3 meses,
que ellos no pueden depender de un bono que son $4 al mes o cuando se los den. Ellos no pueden depender de un salario o de una pensión de $4. Ellos tienen que pensar en grande y pensar que esta es una patria de oportunidades y que cuando se gane la presidencia con María Corina, ellos van a tener oportunidades también para estudiar, para trabajar, para emprender, para echar para adelante. Ya está bueno. No nos quedemos en un apoyo sin pensar a una gente que ha destruido un país. Ya está, quítenselo de la cabeza, sáquense a esa gente de la cabeza y piensen en la posibilidad que tenemos de rescatar a un país que tiene 24, va para 25 años pasándola mal por culpa especialmente de Chávez y Maduro. La última por ahora. En este levantamiento o ampliación de licencias por 6 meses que hace Estados Unidos al régimen de Maduro, en el que ya no tiene que venderle petróleo a China con 40% de descuento ni pagar deuda con eso, sino que ahora recibe cash. Recibe cash y no es como si nunca hubiera estado sancionado y le puede vender el petróleo, el gas a Estados Unidos. Eso se convierte en oxígeno financiero para la campaña, es decir, Estados Unidos financia de alguna manera la campaña de Maduro en el 2024. ¿Eso cómo lo ves? Es decir, ese detalle que está allí. Mira, lo veo como algo necesario, porque las sanciones tenían su razón de ser. Y la razón de ser de la sanción es lograr democratizar el país. Esa es la visión que tengo yo de la sanción. Yo no puse ninguna sanción, pero yo entiendo a los países de Occidente, especialmente a Estados Unidos y Europa, cuando dicen, un momento, parece que la democracia se está perdiendo en Venezuela. Tenemos que hacer algo para que ese valor tan importante del mundo occidental pueda mantenerse no solo por Venezuela, sino por la influencia que Venezuela pueda tener. Entonces, díganme ustedes si eran importantes o no eran importantes las sanciones. Eran importantes porque la única forma de bajarle a las sanciones era subirle a la democracia. Y eso es lo que se está haciendo. Ahora, que eso le da recursos al régimen es un costo que tenemos que pagar. Pero la gente, yo creo que está bastante clara y convencida de que no hay forma de que pueda creer en un tipo que ahora saque plata a la calle. Y por eso, en una oportunidad, siendo Chávez presidente, nosotros sacamos la misión agarre. Si el régimen le da algo, agarre eso y vote en contra del régimen, porque lo que necesitamos para que el país sea próspero es que haya un cambio político en Venezuela. Gracias, Juan Pablo. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Un abrazo para ti, Carla. Saludos a todos. Saludos a todos también de este lado.